Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code, en donde encontrarás contenidos sobre desarrollo de software y tecnologías principalmente enfocadas al desarrollo web. En esta ocasión vamos a ver sobre qué es RxJS o RxJS, pero antes de entrar en detalles sobre esta librería, hay que entender que esta forma parte de lo que vendría siendo ReactiveX. ReactiveX, como en su página oficial indica, no es más que la combinación de buenas ideas, como algunos ciertos patrones, como el patrón observador, el patrón iterador y el poder de la programación funcional, que esto viene a dar lugar a lo que se conoce como programación reactiva. Y la programación reactiva no es más que otro paradigma, así como lo viene siendo la programación orientada a objetos, que su enfoque principal es en aplicaciones, es basado en eventos o que se ocupa mucho la sincronía, principalmente. De aquí es donde nacen las librerías, en este caso RxJS, aplicando este enfoque que nos da ReactiveX para poder nosotros hacer programación reactiva. Cabe mencionar que RxJS no es la única librería que aplica este enfoque. Cada lenguaje de programación tiene su propia librería aplicándolo para poder usarlo en nuestros programas. Una vez entendiendo esto, podemos ver dos de los conceptos principales sobre esta librería, y es que existe lo que es el observable y lo que es el observador. El observable es aquel que emite una acción y el observador es aquel que reacciona a esa acción. Entonces, el observable, cuando realiza alguna acción, notifica a los observadores y los observadores independientemente pueden reaccionar de forma diferente a esa acción. Una de las cosas con las que te vas a topar frecuentemente en la documentación es algo como esto, que es conocido como Marvel Diagram. Y prácticamente ellos lo ocupan para hacerte entender de una forma visual cómo funciona esta API. Pero desde mi punto de vista, esto lo que hace es probablemente confundirte un poco más, porque cuando es la primera vez que ves este diagrama, no entiendes qué significa en sí, ¿no? Y causa un poco más de confusión. Entonces, prácticamente funciona de esta manera. Las líneas horizontales, que serían las flechas horizontales, representan lo que es el tiempo, un tiempo indefinido. Las figuras representan lo que es el flujo de datos, cualquier dato que se transmite a lo largo de ese tiempo. Eso es lo que te quieren dar a entender. Entonces tenemos figuras arriba y figuras en la flecha de abajo, que en el tiempo, digamos. Entonces, las figuras de arriba representan el flujo de datos original y las figuras de abajo representan ese flujo de datos resultante. Entonces, ¿por qué abajo tenemos menos figuras cuando arriba se emitieron más de 3 figuras? Y es porque tenemos entre esos dos un pipeline, si lo quieren ver así, porque realmente son operadores. Esos operadores lo que hacen, pueden mutar, pueden combinar, pueden filtrar lo que es esa información que viene fluyendo y al final pues te dan un resultado dependiendo la cantidad de operadores que tú ocupes o las condiciones que pongas entre ese pipeline. Recuerden que un pipeline es un flujo como de entre capas que lo que hace va recibiendo la información y tú puedes hacer cualquier cosa con esa información hasta llegar al resultado final. Prácticamente es lo que hace este pipeline, ¿no? Y por eso es la razón de que aquí te devuelva lo que son 3 figuras resultantes. La X al final representa lo que es un fallo, si en algún momento falló lo que es el observable. Una vez ya entendiendo estos conceptos y sabiendo cómo es que funciona un poco lo que es el diagrama que nos muestra, vamos a empezar a ver cómo podemos crear nuestros propios observables con esta librería. Y es básicamente algo como esto. Se importa la librería, importas lo que es, en este caso será una clase observable, lo instancias con el operador new y dentro
lo que hace es recibir un callback. En este callback tú puedes realizar cualquier tipo de operaciones y lo que vas a estar haciendo es emitir valor dentro de este callback. En este caso estamos emitiendo lo que son tres valores, que sería del 1 al 3. Y aquí tenemos lo que es el observador. Son aquellos que están observando o siendo notificados cuando el observable emite algún valor. Si nosotros corremos este código de acá, nosotros podemos darnos cuenta de que este código de acá se ejecuta y este observador es notificado cada vez que el observable emite un valor. Aquí nosotros podemos tener más de un observador. Incluso podríamos tener algo como esto. Aquí tenemos dos observadores observando el objeto. Entonces, si guardamos y corremos de igual manera, podemos ver que se ejecuta de esta manera. Quizá el ejemplo anterior no quede muy claro realmente cómo es, porque sí, esta librería puede ser confusa al principio, pero ya una vez la aprendes a utilizar, te das cuenta que no lo es tanto. Entonces, para que se entienda un poco mejor, imagínense que un flujo de datos en el tiempo, entre comillas, representa lo que es, imagínense que es como un evento. Tienen un botón, pero tú no sabes a lo largo del tiempo en sí cuándo es que el usuario va a dar clic a ese botón. Si se acuerdan de lo que es el diagrama anterior, cada vez que el usuario da clic al botón, representaría esas figuras que mostramos. Entonces, sería algo muy parecido a esto. Aquí lo que estamos haciendo es convertir prácticamente el evento del botón a un objeto observable. Y para hacer esto utilizamos lo que es el FromEvent, que viene ya en la librería RxJS. Al convertirlo en observable, aquí le indicamos que se va a convertir mediante el evento click. Nosotros podemos tener más de un observador escuchando a ese evento click. En este caso, prácticamente lo que se ejecuta aquí, el valor resultante, representarían lo que es las figuras al final que se muestra el valor. Si se dan cuenta, este no tiene ningún filtro, ningún pipeline para poder mutar ese flujo de datos, que el flujo de datos sería cada clic que el usuario da prácticamente. Entonces, esto retornaría un valor. Entonces, de forma general, para entender esto, es que siempre debemos de tener la creación de un observable. En este caso aquí lo estamos creando con una función que se llama off, que no voy a entrar en detalles en este momento, pero prácticamente está creando la instancia de un observable y va a emitir este string para que todos los observadores lean ese string y hagan algo con ese string, como sea, ¿no? Entonces, necesitamos la creación de un observable. Se pueden crear de varias formas, como ya lo vimos con el operador new, observable, con este off, y vimos que se puede crear un observable mediante un evento. Se pueden hacer observables de otras formas también, pero eso lo pueden ver en la documentación. Necesitamos operadores, que estos no son requeridos siempre y cuando nosotros queramos mutar o hacer algo con el flujo de datos internamente. Y necesitamos lo que son los observadores, aquellos que escuchan a la emisión de algún flujo de datos o de datos en sí del observable para que realicen una cierta acción. Prácticamente esto es como se conoce. Hay otros conceptos más aquí, como el concepto de errores y de complete, que no voy a entrar en detalle en este video, pero prácticamente es esto. Si nos fijamos aquí, lo que estoy haciendo es prácticamente este observable emite este string que se llama SomeValue, y este operador map, que tenemos muchos operadores, ustedes pueden ver a la documentación los distintos operadores que tiene, que sirve para transformar datos, para filtrar datos y para hacer otras cosas más, incluso combinar este flujo de datos. Pero aquí tenemos el map, que prácticamente recibe lo que es el valor y puede mutarlo y puede devolver el valor mutado, que es lo que estoy haciendo aquí, que estoy
estoy recibiendo el value, que sería SomeValue, y le estoy concatenando 3 puntos. Entonces, lo que va a hacer aquí es pasar ahora el valor al nuevo operador, que sería filter, y este va a hacer algo con ese nuevo valor, que aquí tendríamos el string más los 3 puntos, y lo que estamos diciendo es poniéndole una condición, filtrando ese flujo de datos. Si el flujo de datos no cumple la condición, entonces el observador nunca va a ser notificado con ese flujo de datos. Si nosotros corremos este código de aquí, se pueden dar cuenta que nada se emitió, nada se muestra, porque lo que hizo este filtro fue detener el flujo de datos y no emitirlo a los observadores. Si nosotros cambiamos la condición, se muestra el valor porque la condición ya se cumple. Entonces nosotros podíamos con los datos que se están pasando, el flujo de datos, hacer operaciones para que al final los observadores hagan algo con ese dato que esté recibiendo en sí, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que no tienen que confundirse con el map y el filter, porque si recuerdan en JavaScript el array o los arreglos tienen este método de map y de filter, pero son totalmente diferentes, no tienen nada que ver entre sí, simplemente tienen el mismo nombre porque realizan algo similar. En este caso, filter lo que hace es filtrar y map lo que hace es mapear la información. Hay muchísimos más operadores, como ya les comenté, pero eso lo pueden ver en la documentación, y prácticamente así es como funciona lo que es RxJS. Entonces, si ya tengo eventos entonces ¿por qué ocuparía RxJS? Por la simple razón que es más poderosa. Y una de las razones es de que podemos hacer este tipo de cosas de pipelines, cosa que con los eventos normalmente, por ejemplo el evento click, no lo podríamos hacer. Ahora imagina si el usuario da 50 clics súper rápido seguidos, para filtrarlo, pues es como lo haces. Entonces, sí podrías hacerlo, pero sería más complicado. Entonces con RxJS ya existen operadores que miden el tiempo, por ejemplo, de cuando el flujo de datos llega, y entre otras cosas más. Entonces prácticamente esto es RxJS de una forma muy rápida. Espero les haya gustado el video y eso es todo por esto. Pueden suscribirse, pueden darle like al video, pueden comentar y estaría muy bien que lo compartieran. Y nada, entonces nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.